Hola, estamos en CNI Guatemala, Saldo Positivo, y estamos compartiendo el tema del manejo de las deudas. En la parte 1 compartimos al finalizar el tema por qué se endeuda la gente, y solo les voy a mencionar como un reprise para conectarlo con la gente que no estuvo en el programa anterior, pues por qué se endeuda la gente. Y como número 1 tenemos que la gente se endeuda porque gasta más de lo que gana. Explicamos varias razones por qué la gente gasta más de lo que gana. La razón número 2 por la que se endeuda la gente es porque sirvió de fiador a un sinvergüenza o a alguien que no pagó porque se quedó sin trabajo o se falleció o se fue del país. La tercera razón porque hay alguna emergencia de salud en un familiar y hay que endeudarse. También se endeuda por la imposición de un pago vía judicial, se endeuda por hacer el viaje de migrante a Estados Unidos indocumentado, y esas son cantidades muy grandes. Se endeuda por llevar una vida financiera desordenada, se endeuda por desobedecer la palabra de Dios. Mencionamos que Romanos 3:8 nos dice que no debamos nada a nadie. Proverbios 22:7 nos dice que el que pide prestado es siervo del que le da prestado. El Salmo 37:21 nos dice que los malvados piden prestados y no pagan, y con todo respeto hay mucha gente dentro de las iglesias que está endeudada y no paga y cae en la categoría de malvado según la palabra, no según lo digo yo. Proverbios 11:15 nos dice que ciertamente sufrirá el que sale por fiador de un extraño. Y la octava razón dijimos que es por desobedecer los principios bíblicos, y esto es lo que vamos a utilizar para comenzar el programa de hoy de cómo manejar las deudas. ¿Por qué se endeuda la gente desobedeciendo los principios bíblicos? En mi libro Derrote a los enemigos de su dinero, desarrollo en uno de los capítulos 14 o más principios bíblicos acerca del dinero, de las finanzas, que si bien son principios que se pueden aplicar en cualquier área de nuestra vida, pues obviamente aquí los aplicamos al área financiera. Y veamos cómo se desobedece la palabra al fallar a los principios bíblicos sobre el dinero y resultamos nosotros endeudándonos. En primer lugar está el principio de la siembra y la cosecha. Yo no voy a desarrollar los principios porque eso sería otro par de horas para poder hacerlo, y creo que en un futuro con mucho gusto lo podemos hacer. Pero el principio de la siembra y la cosecha, dice la palabra en Gálatas 6:7 que el hombre cosecha lo que siembra, lo que el hombre siembra, eso segará. Y obviamente si nosotros en la vida financiera no aprendemos a ahorrar, a invertir, pues obviamente vamos a tener que parar en los problemas de las deudas. El segundo principio es el de la mayordomía o el principio de la administración. Nosotros sabemos perfectamente que Dios nos ha llamado a ser buenos mayordomos. Nos ha llamado a ser buen siervo y fiel para que si estamos en lo poco, Él nos ponga en lo mucho. Pero si no sabemos administrar lo que tenemos, es la razón por la cual una gran mayoría incurre en el problema de las deudas. Fallamos al principio de la mayordomía. El tercer principio, que por cierto no voy a desarrollarlos todos, pero los que vamos a desarrollar acá van a ser suficientes para entender por qué es que caemos en el tema de las deudas. El principio del trabajo productivo. Es obvio, y aquí el apóstol Pablo lo dijo, el que no trabaja, pues bueno es que no coma. Entonces, el trabajo productivo es un principio fundamental, y la gente que no trabaja o es negligente en su trabajo, pues se va a quedar desempleado. ¿Y qué es lo que viene después de eso? Pues las deudas. Ese es el tema principal, no fallar a los principios que Dios nos ha dejado en su palabra para que podamos ser hallados fieles. El principio del dominio propio. ¿Qué es el principio del dominio propio? Pues obviamente el principio del dominio propio consiste en tener control de nosotros mismos. ¿Cuántas veces no tenemos nosotros el problema de que vemos algo y decimos, wow, eso me lo compro, y no tenemos el dominio propio para decir, pero no me conviene, no lo necesito, es un lujo, es un deseo, es un capricho, y obviamente al fallar a ese principio caemos en la deuda porque pagamos con la tarjeta de crédito. El principio de la diligencia. Dice la palabra del Señor que el hombre diligente o el trabajador diligente delante de los reyes estará.
Pero si usted no es diligente, lo más seguro es que pierda su empleo, porque los empleadores están buscando gente que sea diligente, que sea productiva y que le sea rentable tenerlo como empleado. Entonces, la falta de diligencia también nos puede llevar a ese problema de endeudamiento. El siguiente principio es el del contentamiento. La palabra del Señor dice en Timoteo, en teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pero la gente no quiere más. La gente tiene sustento, tiene abrigo, pero quiere un carro más moderno, quiere un televisor más grande, quiere un teléfono más inteligente, y la verdad que muchos sí les interesa comprarlos, porque con un teléfono inteligente prácticamente ya no necesita la persona ser tan inteligente, porque como dijo un amigo, San Google le contesta todo. Así que esa falta de contentamiento, de estar contentos con lo que tenemos, nos lleva a endeudarnos por querer tener más que no necesariamente nos va a servir en la vida. El quebrantamiento al principio de dar. Nosotros sabemos que el principio de dar es tan fabuloso, pero conflictivo para la gente del mundo, porque dice la palabra del Señor, dad y se os dará, medida buena, abundante, rebosante. Pero la gente dice, pero si doy me quedo con menos, y eso no lo van a entender en el mundo, pero el principio de dar está catalogado en la Biblia como una forma de poder ser bendecido en todas las cosas que nosotros hagamos en cuanto al dar. Si nosotros damos al pobre, dice la Biblia, no tendremos pobreza. Dice que si le damos al pobre, a Dios le prestamos. ¿Y quién se va a quedar pobre habiéndole prestado a Dios, el dueño de la tierra y su plenitud y del mundo y de los que en él habitan? Ese es fallar a los principios de la palabra, y por eso es que de alguna manera caemos en endeudamiento. El principio de la fe en Dios. Este principio es fundamental para la vida cristiana, porque la fe, dice el libro de Hebreos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a veces estamos viviendo situaciones difíciles y colgamos la toalla. No creemos que el Dios que nos prometió sacarnos del hoyo, sacarnos de la enfermedad, sacarnos de la escasez, lo puede lograr. Pero si nosotros no tenemos fe, no vamos a poder recibir aquello que Dios tiene como promesa para los que creen en Él. Y la fe es un principio tan excelente en la vida cristiana que aun cuando nos creamos maduros en la fe, nos cuesta entenderla. Cuando a mí me dijeron en algún momento que donde decía la Biblia que Abraham es el padre de la fe, no es necesario que lo diga. Pero cuando nosotros vemos la vida de Abraham, definitivamente no le llegamos ni a las sandalias, como decía Juan el Bautista cuando se refería a Jesucristo. Porque Abraham salió de Ur de los Caldeos cuando el Señor le dijo, deja a tu tierra y a tu parentela y ve a una tierra que yo te mostraré. No le dijo cuál era. La pregunta normal que hace uno es, ¿y cuál es la tierra? ¿Y dónde queda? ¿A cuántos kilómetros está? Luego, después de esperar la promesa de los 60 años a los 100 años, vino el hijo de la promesa y el Señor, nuestro Dios, le pide que se los dé en sacrificio en el monte Moriah. Abraham no titubea, pone la leña en el burro, se lleva a Isaac a sacrificarlo, y estando allá en el monte le dice Isaac, padre, has traído leña y has traído todo, pero ¿y dónde está el carnero para el sacrificio? Abraham le dice, no tengas pena, Dios proveerá. Y justo cuando iba a sacrificarlo, el Señor le dice que ahí está el carnero trabado en la zarza para hacerlo. Y aún más, dice la Escritura, que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac porque él sabía que si lo hacía, Dios podía resucitarlo. Jamás se había dado una resurrección en ese momento. Eso es la fe. Ahora, ¿qué nos cuesta a nosotros creer que el Dios de los cielos, que hace todo lo que hace, no nos puede proveer en caso de una emergencia o una necesidad? Fallamos a ese principio y por eso nos metemos a grandes deudas. El siguiente principio
que se quebranta y por eso metemos en deuda es el principio de la obediencia a la palabra de Dios. Ya lo dijimos antes, tantas citas que dimos, donde el Señor nos manda a no deberle nada a nadie, a no servir de fiador de extraños, a que vamos a ser esclavos si prestamos, pero lo desobedecemos. Y creo que este es un mensaje para todo el mundo, pero especialmente para aquellos que, habiendo recibido por gracia la salvación y habiendo creído de que Dios todo lo puede y que para Él no hay nada imposible, pues desobedecer la palabra de Dios, pues obviamente es la razón por la cual la gran mayoría de cristianos están en problemas financieros o hemos caído en algún momento en problemas financieros. El principio del ahorro y de la inversión. ¿Cómo se falta este principio? En alguno de los programas que grabamos en CNI Guatemala, hablamos de las razones del ahorro. Y el ahorro no es para enriquecerse, el ahorro es para satisfacer esas necesidades financieras que se van a presentar en nuestra vida cotidiana. Pero fallamos a ese principio, no estamos acostumbrados a ahorrar. En una ocasión a mí me tocó compartir en la iglesia a la que asistía un mensaje que le llamé "No ahorrar también es pecado", porque la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y todo mundo, creo, sin excepción, puede decir que ahorrar es bueno. Claro, no para enriquecerse, pero sí para satisfacer las necesidades que se presentan en la vida cotidiana, y ya lo explicamos en una ocasión, no vamos a entrar a repetirlo, pero se falla al principio del ahorro y más aún se falla al principio de la inversión. Estoy convencido, como expositor de temas de finanzas personales, que lo único que va a sacar adelante la vida financiera de una persona es aprender a invertir. El ahorro es un paliativo, la inversión es la única que puede multiplicar su dinero y darle una mejor vida a los suyos. No se trata de enriquecerse, porque la prosperidad no es realmente tener mucho dinero. De hecho, en algún momento le voy a hablar del tema cuando sea su tiempo, pues Dios me está permitiendo escribir un libro que probablemente se llame sobre el tema de la prosperidad integral o prosperidad 360, en la cual la verdadera prosperidad, que es un rumbo favorable de las cosas, es la parte espiritual. Y de último, pues el dinero también entra en cuenta, porque Dios ha dicho que el dinero sirve para todo, sobre todo para satisfacer nuestras necesidades y ayudar a los demás cuando somos prósperos. El siguiente principio que se violenta es el de la solvencia financiera. ¿Qué es la solvencia financiera? La solvencia financiera es vivir sin deberle nada a nadie y tener lo suficiente para consumir y compartir. Esa es la solvencia financiera. Para esto, el principio desarrollado en uno de los capítulos de mi libro se llama "Cómo alcanzar la libertad financiera". ¿Es eso relevante? Sí. Sí, porque si usted está mal financieramente, o sea, en lo poco usted no le es fiel al Señor, ¿cómo podemos esperar que le seamos fiel en lo mucho? Porque las finanzas es lo mínimo donde debemos de demostrar que somos buenos administradores o mayordomos. Y al final está el principio de la planeación. Digo al final de los principios que le voy a compartir hoy, la razón por la cual la gente se endeuda por desobedecer los principios de la palabra de Dios. ¿La palabra del Señor habla de la planeación? Sí, claro que sí. ¿Acaso no dice quién de ustedes se va a sentar a hacer una torre si no hace primero sus cuentas, planifica lo que va a hacer, porque después va a dejar la media si van a hablar mal de usted que se metió a hacer algo y no lo concluyó? Y además también sabemos que el principio de la planeación, de llevar un presupuesto, es sano a todas luces y al Señor le va a agradar que usted sea ordenado en lo que hace respecto a sus gastos. El principio de la planeación: si no hacemos presupuesto, nos vamos a desbordar, porque la gente que tiene un poco de dinero lo invierte en lo que, o lo gasta en lo primero que ve y se le olvida, porque no lo planificó, que hay cosas más importantes que debió prever para hacer ese gasto. Bueno, hasta acá hemos visto las razones por las cuales la gente se endeuda. Y obviamente, pues cualquiera va a tener razones para endeudarse. Simple y sencillamente, el que no tiene razones se endeuda porque le gusta. La siguiente pregunta que quiero responder
en el tema de hoy es ¿por qué la mayoría de cristianos también están endeudados? Bueno, yo diría que ya lo hemos dicho en una forma indirecta en los puntos anteriores, pero veamos acá 4 razones que tengo anotadas por qué la gente se endeuda siendo cristiano. En primer lugar, porque debiendo conocer la palabra y sus principios, los ignoramos. Los ignoramos. No hay razón para que un cristiano diga, yo me endeudé porque no sabía que la palabra del Señor me manda a no endeudarme y me manda a entender las razones que hay para no endeudarme. ¿Qué me pasa si me endeudo? Ahí está, por pura desobediencia. Los ignoramos por desobediencia. En segundo lugar, los cristianos se endeudan porque habiendo sido llamados a vivir en libertad, viven esclavos de las deudas. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? El Señor dice que cuando uno cree en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, dice la palabra que somos sellados con el Espíritu Santo. Pero luego dice que donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Y no puede haber libertad si usted está endeudado, porque la misma Biblia dice que la deuda causa esclavitud el que debe al que le dio prestado. En tercer lugar, porque saber qué es lo bueno y no hacerlo nos cuenta como pecado. Ya lo dije, lo repito. Si el cristiano sabe que no es bueno endeudarse o que es bueno ahorrar, que es bueno invertir y no lo hace, pues obviamente le es considerado como pecado. Y muchas veces la gente y nosotros mismos caemos en la trampa de recalcar, criticando a los hermanos de que cometió el pecado de adulterio, el pecado de robo, el pecado, y hasta muchos todavía quieren llamarlo los pecados capitales, pero la verdad que para el Señor un pecado es tan igual como otro y lo que hay que hacer es confesarlo para poder tener el perdón de los pecados de parte del Señor. Es bien sencillo y eso es lo que conocemos como la gracia, de la cual no hay que abusar, pero sabemos que existe, y gracia es no recibir algo que no merecemos. Pero también está la misericordia de Dios, que es no recibir el castigo que merecemos. Así que si fallamos en todo esto y en otras cosas más, tenemos que acudir a la gracia y a la misericordia de nuestro Señor para poder ser perdonados, para no ser tomado en cuenta lo que hicimos y para recibir de Él lo que no merecemos, que es las bendiciones que estamos esperando. En cuarto lugar, para un cristiano, la deuda representa una obligación legal, obligación moral o ambas. En la primera parte compartimos lo que era una deuda moral, cuando puede ser monetaria o no monetaria, cuando prestamos a familiares o amigos. Pero aquí estamos hablando de una obligación moral. Una deuda moral no es lo mismo que una obligación moral. La deuda moral es aquello que le debemos a un familiar o a un amigo, ya sea un libro prestado, una ropa prestada, unos zapatos prestados, lo que hayamos prestado, si lo debemos, es una deuda moral que tenemos con él. Y si es monetaria, también moral, porque nos hicieron el favor. Pero una obligación moral es la responsabilidad que yo tengo como cristiano de poner en alto el nombre de Cristo, a quien represento en esta tierra, no debiéndole nada a nadie. Es una obligación moral que tengo para con Dios, para con mis hermanos, y es una obligación legal, porque cuando se obtiene un préstamo, dijimos, al menos en una institución bancaria, se hace por medio de un contrato, el cual hay que cumplir. Bueno, dirá usted, ya nos explicó el problema de la deuda, pero si yo tengo deudas, ¿cómo salgo de mis deudas? Yo quiero darle algunos consejos que he aprendido en mi vida y probablemente no sean todas las soluciones que puedan usted plantearse para resolver el problema de las deudas. Pero primero le quiero hablar de un acróstico que le aprendí del hermano Andrés Panasiuk, muy conocido en el tema financiero a nivel internacional, amigo personal y que admiro mucho. Y ese acróstico es orar, en el cual la O significa orar, la R significa renegociar, la A significa actuar y la R significa reorganizarse. La idea de un acróstico es que se nos facilite recordarnos de algo, porque si nos recordamos de ese algo, obviamente va a ser fácil entenderlo. Orar, pues significa orar,
Y lo primero que tiene que hacer usted o tengo que hacer yo es venir y decir, Señor, perdóname porque yo sé que te fallé, dice la palabra que no debo deberle nada a nadie, me endeudé, perdóname, ahora ayúdame a salir. Esto es bien importante lo que le estoy diciendo, porque he aprendido en mi vida al caminar que Dios no lo mete a uno en problemas, pero Él sí puede sacarnos de los problemas. Así que si usted se endeudó por su propia cuenta, sí puede pedirle a Dios que lo ayude a salir, porque eso es un acto de humildad. Y dice la palabra del Señor que un corazón contrito y humillado jamás lo desprecia a Dios. Él puede ayudarlo, Él puede ayudarnos. Renegociar. Si usted tiene una deuda en un banco y quiere pagar, pero tiene dificultades, de hecho, Dios me permitió a mí ser pues, trabajador, empleado de banca por más de 35 años y miraba los casos. Usted debe llegar con el banco, con la persona a la que le debe, mira, te tengo una deuda, no te he podido pagar durante todos estos años, pero necesito que me ayudes, haceme un plan, reestructurame la deuda, reducime la tasa, perdoname la mora, te voy a pagar tanto porque no puedo pagar la cuota que pactamos al principio, y eso es lo que se llama renegociar el plazo, dame más plazo, bájame los intereses, modificame la tasa, etc. Y la A es de actuar. Obviamente, si usted quiere renegociar, vaya al banco, pida una cita al acreedor de su deuda y dígale, mira, se me cae la cara y la vergüenza porque soy un hijo de Dios y pues te presté y no te he podido pagar, pero quiero pagarte. Ayúdame a hacer un plan de pagos. Hay que actuar. Y reorganizarse, pues obviamente quiere decir que si cometió un error antes, no lo vuelva a cometer o no lo volvamos a cometer. Nuestras viejitas decían, es que gallina que come huevo aunque le quemen el pico. Yo creo que ese dicho está bien, pero si nosotros nos lo proponemos, ya no debemos cometer los errores del pasado. Como dijo o dice un pensamiento popular en Guatemala, no hay que tropezar en la misma piedra, aunque la gran mayoría, por más que se lo digan, lo siguen haciendo. Yo creo que hasta acá el primer consejo para poder reducir su deuda, yo creo que está bien claro. Algunos tips para actuar. Cualquier consejo que se le dé, pues, es solo una sugerencia. Usted, si puede, arme su propio plan para salir de deuda. Pero aquí hay algunos tips de lo que he leído y de lo que he aprendido. En primer lugar, hay que elaborar un plan para salir de deudas y cada caso es diferente. El plan, algunos aconsejan primero pagar las deudas pequeñas, luego ir pagando la que le sigue hasta quedarse con una que es la más grande para poder ordenarla. Y muchos dicen, pero eso si alguien tuviera muchas deudas. Pues créame que hay gente que tiene un montón de deudas. Siendo yo presidente de uno de los bancos del sistema en Guatemala, se me acercó una señorita que tenía pura María Magdalena, tenía 7 deudas, 7 demonios de deuda. Y obviamente esto pues también implicaba que tenía que buscar un mecanismo para resolverlo. Y a veces se recomienda empezar por la más pequeña o empezar por la más cara, porque en ambos casos se va a buscar una solución al problema. Si tiene activos fijos que no sean su casa, porque lo último que usted podría comprometer es el techo de sus hijos, pues póngalos a la venta y pague las deudas. Yo le puedo contar como testimonio personal que hace 5 años yo no estoy trabajando y por un descuido, como le pasa a la gran mayoría, pues yo comencé a excederme en mis gastos sobre mis ingresos y tuve que vender un activo que pues intencionalmente lo había comprado como herencia para mi hijo más pequeño, Javier, y lo tuve que vender. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado las cosas para disfrutarlas. Y si no las puede disfrutar, pues por lo menos para salir de deudas. Si se recuerda el caso de la viuda y Elías, la viuda de Sarepta, pues ella tenía deudas y le iban a quitar a sus hijos de esclavos. Y el profeta le preguntó, ¿y qué tienes en tu casa? Haga un inventario de lo que tiene, haga una lista exhaustiva de lo que debe y otra de lo que tiene, clasifíquelo en lo necesario, lo deseable y lo vendible, y lo que es vendible y aún deseable, pues véndalo, remátelo, pero pague sus deudas. Creo que este es el mensaje que da la viuda de Sarepta. 5, pues calcule una sola cuota de todo lo que debe para pagar, y cuando usted comience a pagar la primera deuda,
esa misma cuota abónela al otro, ya no reduzca la cuota, porque entonces le va a costar más salir de sus deudas. O sea que al salir de la primera deuda, si ya la cuota ya no eran 3,000, sino eran 2,500, siga abonando 3,000 para salir más rápido de su set de deudas, si es que tiene varias. Llegue a un acuerdo con sus acreedores de que les va a pagar, pero que le congelen los intereses. Vea opciones para consolidar deudas a la menor tasa posible. Abone a capital todo lo que le sea posible, incluso de su casa, para salir rápido de ella. Y ahorita quiero hacer unas reflexiones finales sobre este tema. Y cultive el hábito del ahorro para no enriquecerse, sino para atender las necesidades financieras que se le van a presentar. Recuerde que la deuda trae esclavitud. Y cuando salga de sus deudas, recuérdese que Dios fue quien lo sacó de la esclavitud, no solo de Egipto, sino también de sus deudas. Y que Él lo quiere libre. Por lo tanto, no vuelva a caer en la trampa del endeudamiento, por más que le ofrezcan opciones maravillosas de mucho plazo, de baja tasa o de bajo interés. Quiero terminar con esta anécdota que me ha servido mucho. Hace mucho tiempo, los jóvenes no lo recuerdan, había una serie que se llamaba Kung Fu y me llamó mucho la atención de que el pequeño saltamontes, como se le llamaba al alumno, le dice otro amigo: engañemos al maestro. No se puede, le dice, él es muy sabio. Bien, le dice, vamos a llevar un pajarito y lo vamos a poner atrás. Y le vamos a preguntar qué tenemos en la mano y él, como es sabio, va a decir un pajarito. Pero si le preguntamos si está vivo o está muerto, ahí es donde va a caer. ¿Cómo así? Pues sí, si dice que está muerto, lo ponemos a volar. Y si dice que está vivo, lo apretamos y se lo enseñamos que está muerto, va a caer. Llegan con el maestro y le dice: maestro, ¿qué tenemos en la mano? El maestro responde con toda la sabiduría: un pajarito, hijo mío. Maestro, ¿el pajarito está vivo o está muerto? En tus manos está, hijo mío. Y con esto quiero concluir. Se endeude o no se endeude, está en sus manos. Nadie le está retorciendo el brazo para hacerlo, aún tan grande sea su necesidad, porque si usted cree en Dios, Él le va a suplir todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amado hermano, amigo, si nos ve o nos escucha, ponga en práctica lo que estamos dándole como consejo. Y si necesita ayuda o asesoría para salir de deudas, pues por favor escríbame al WhatsApp en el 5951-3814. Tenemos una empresa especializada en el tema que podemos ayudarle. Y también estoy a la orden para poder compartir charlas sobre finanzas a su personal o en su empresa. Que Dios lo bendiga ricamente. Estamos en CNI Guatemala, saldo positivo. Bendiciones.